Comienza su programa Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico, una respuesta real de gobierno real, diseñada por el creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Antes de iniciar con nuestra programación habitual, vamos a hacer un pequeño anuncio. Próximo viernes 25 de junio vamos a tener una maratón matrimonial. Maratón matrimonial, yo creo que vamos a aprender demasiado alrededor de parejas, de quién soy yo como hombre, quién es esa persona que está a mi lado como mujer. Sabemos que pensamos totalmente diferente, opinamos diferente, pero la meta es poder llegar a un balance, poder encontrar una línea de encuentro y así disfrutar de lo que es ese matrimonio, lo que es esa vida en pareja, lo que fue instituido por el Padre. Así es que no se olviden, próximo 25 de junio, es un viernes, iniciamos a las 9 de la mañana, vamos a tener una maratón, 14 programas en total, todos seguidos, tocando temas diferentes, finanzas, economía, educación sexual, todo lo concerniente a lo que es familia, a lo que es parejas. Así es que bueno, vamos a continuar con nuestra programación habitual y tenemos la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Bíblico. Tiene un invitado especial, vamos a dejar que nos presente su invitado. Doctor Molina, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Jorgito. Un saludo muy especial a todos los que siguen este programa sobre gobierno civil bíblico todos los martes y todos los jueves, en donde proponemos que sí existe un sistema de gobierno que trae prosperidad y libertad para todos, una propuesta del Creador, Dios de los cielos, delineada en la Biblia, que muestra cómo una sociedad realmente puede ser guiada y liderada por principios que traen libertad a cada individuo. Hoy tenemos un programa especial, la gente está atenta a lo que pasará hoy en este programa, esta entrevista, porque tenemos con nosotros al pastor Héctor Pardo, pastor, doctor en teología, el doctor en teología. El doctor Pastor Héctor Pardo es una institución en Colombia y vamos a hablar un poquito de eso, pero voy a dar la bienvenida al pastor Héctor Pardo para que salude a la audiencia. Muchas gracias, mi querido amigo Ricardo. Vamos a tratarnos así de amigos, con el nombre, sin doctor, sin nada. Así que es una alegría verte otra vez, mi querido Ricardo, en este programa que por primera vez estoy acá, no sabía que existía. Entonces espero que tengo mucho trabajo, pero algunas veces me conectaré para escuchar lo que está pasando a través del ministerio que Dios te ha dado, a través de este medio de una emisora. Yo creo que más que una emisora es un canal de televisión, entiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues sí. Bueno, con todo lo que implica. Así que estoy muy alegre de estar contigo y con todos los oyentes, con todas las personas que nos acompañan en este día, deseándoles bendiciones del Señor. Bueno, cuando yo anuncié que tú venías a este programa, he recibido muchas llamadas y WhatsApps de mucha gente, pues, uy, qué bueno que va a estar el pastor Héctor Pardo ahí. Y como toda persona pública, uno tiene gente que lo quiere y gente que no lo quiere a uno, ¿no? Así somos, ¿no? No somos monedita de oro. No, qué extraño, ¿no es cierto? Qué extraño. Eso es lo más extraño que puede pasar. Yo soy cristiano, pastor Héctor Pardo, desde 1981. Y más o menos en el 83 yo comienzo a tener más amplitud del mundo evangélico. Y usted ya, su nombre suena en Colombia desde ese tiempo. Y ya yo tengo más de 30 años de ser cristiano y su nombre sigue sonando en Colombia y en el mundo. O sea que usted se ha convertido en un personaje demasiado importante, porque en el proceso de su vida, usted ha tenido que ver con muchos presidentes de Colombia, ha tenido que ver con muchos asuntos de Colombia.
Y una pregunta que yo le haría a usted en este momento, como para que comencemos y a escucharlo, es cómo ha sido esa experiencia de tener que ver con presidentes de Colombia, porque los presidentes de Colombia, cuando quieren tratar con los evangélicos, inmediatamente llaman a Héctor Pardo. No, gracias, gracias. Yo quisiera empezar diciendo como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Solamente la gracia del Señor. Solamente he querido ser fiel al Señor nada más durante esos 61 años de caminar con el Señor, ya un poquito de tiempo. Desde 1960. 1960, sí, comencé Ajá. en 1960, por esta época más o menos, un poquitico, comencé en julio de 1960, así que, y ha sido un tiempo de peregrinación, de aprendizaje, de ver la mano del Señor de misericordia, la transformación que el Señor puede hacer y cómo el Señor lo va tomando uno de la nada. Y seguiré siendo igual en la mano del Señor. Lo importante es estar en la mano del Señor. Así que ha sido una experiencia muy linda. Pues he tenido contactos no solamente en Colombia, sino en Israel y también en Estados Unidos, muy especialmente, por no decir en Perú, también en Argentina y otros lados, digamos, a ese nivel, por que me invitan por alguna cosa, porque tengo contactos con algunas personas y siempre para testificar del amor de Cristo, del amor de Dios, ¿no? En cualquier, más que en el área política o en el área, en otra área, más en el área de la fe, compartiendo mi testimonio. He tenido mucho que ver con el ELN, también con contactos con la FARC, también con contactos con el EPL, con el M-19, con los grupos alzados en armas en el país. Inclusive cuando comenzó la guerrilla en el país, porque mi padre fue fundador de las guerrillas urbanas en Colombia en 1950. Yo tenía 10 años cuando mi padre fue fundador de la guerrilla y me crié con mi padre, que era mi héroe, en ese ambiente de la guerrilla y se fundaron los grupos guerrilleros O en... sea, cuando se dice en el ambiente de la guerrilla, significa que tú también eras guerrillero. Sí, yo fui guerrillero desde los 10 años. Wow. Muy, muy 12 pequeño. años estuviste en la guerrilla. Sí, 12 años, 11 años estuve en la guerrilla, 1950 y hasta el 2000, hasta el 1960 que tuve el encuentro con el Señor. Así que fue un tiempo muy lindo, un tiempo muy hermoso, un tiempo en la época, volviendo atrás a lo que estoy mencionando, de los años 50, que fueron épocas críticas en Colombia. Ojalá que haya alguien de esa época que me esté escuchando que sabe lo que estoy diciendo, porque la inmensa mayoría de la generación de hoy en día no sabe qué pasó en 1950, no tienen ni idea. Eso se borró en la agenda, ni en la historia colombiana está, y parece que somos muy poquitos los que quedamos de esa época natural. Del 50 al 60, ¿no? Pasaron Sí, hechos muy importantes, entre eso que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, en 1948 fue 48, ahí ¿cierto? donde empezó realmente la situación. Mi papá era muy gaitanista y claro, papá trabajaba con la clase obrera, era presidente de los sindicatos donde iba y claro, Gaitán era la figura, ¿no? En esa época. Y fue una época de violencia muy difícil, muy complicada pues tuve que trabajar en ese tiempo muy niño, siendo el que llevaba las noticias, el contacto entre la guerrilla urbana y la guerrilla rural. Y muchas experiencias que realmente uno no sabe. Hay cosas que, Ricardo, que uno no entiende, no comprende, ¿no? Porque aunque yo no conocía al Señor en ese tiempo natural, pertenecíamos a la religión tradicional del país, que era más fuerte en esa época todavía, pero mi papá era católico, pero pertenecía al Partido Liberal. Entonces las dos cosas eran bastante difíciles. Ser liberal y ser católico en ese momento llegó a ser muy difícil porque la Iglesia Católica en su momento, hoy ha cambiado, pero en su momento había hecho una especie de maridaje entre el Partido Conservador
y el partido y la Iglesia Católica, y se quería conservatizar el país, que todos fueran conservadores y también que todos fueran católicos. Yo creo que según la historia, lo que conocí después de la historia, el pueblo evangélico era muy chiquitico, muy pequeño. En esa época eran las congregaciones, las mega iglesias eran de 20 personas. Es una mega iglesia, ¿no? Eso sí, muy interesante. Así que estoy vivo solo por la gracia de Dios, nada más, aunque no lo conocía, pero tuve experiencias de muerte cercanas, totalmente sin ninguna esperanza. Pero el Señor sabía lo que se proponía hacer y en su gracia, por eso digo, por la gracia de Dios soy por lo que soy, nada más que por eso. De una familia muy pobre, papá muy pobre, mi mamá, llegaban momentos en que no teníamos nada que comer, pero teníamos una pasión por la guerrilla, ¿no? La pasión por Tenían ver una causa. por una causa, sí, por ver una Colombia cambiada. Y después de que ya el Señor tuvo misericordia recién casado, a los 20 años, tuvo el Señor a bien alcanzarme y darme vida eterna, y entonces fue un cambio completo, salí de la guerrilla total al ministerio totalmente. Yo, para decirte, hoy en día eso no se ve, porque las circunstancias, digamos, los requisitos cambian. Pero en esa época yo salí de la guerrilla, a los 6 meses era siendo de 20 años, a los 6 meses era copastor de la iglesia donde me convertí. Me ordenaron al ministerio en los 6 meses de Wow. convertido, así que no había tiempo de ir a seminarios ni escuelas bíblicas, nada. Era la Biblia, la oración y el Espíritu Santo. No había más que Tremendo. teníamos la única Señor, capacitación. Así que y después, pues el Señor me permitió en el camino, respondiendo a tu pregunta, a tener contacto con Israel en 1980, con la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, que se empezó en esa época. Yo no fui originador de ella, pero estaba era la primera vez que iba a Israel, 1980, y ahí estaban algunos amigos que yo conocía, por ejemplo, el doctor Derek Prince, el famoso predicador Derek Prince, que lo había conocido mucho antes, pero ahí él estaba fundando con otros líderes de Estados Unidos y de otras partes de la tierra, fundando la Embajada Cristiana. Y luego al año siguiente, en 1981, el director de la embajada, Johan Lukov, me invitó, vino hasta Bogotá para buscarme para que yo fuera el director de la embajada. Desde entonces soy director de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. tremendo. Tenemos nuestra propia embajada en Jerusalén, y de ahí sí pues nació paso a paso un contacto con el alcalde de Jerusalén, inicialmente con Teddy Kollek, que ya murió, y después con ministros, con líderes del gobierno israelí, más recientemente con Netanyahu. Nunca tuve la oportunidad de vernos porque siempre estaba en viajes, pero con el presidente Rivlin, que también ahorita el presidente de Israel, con Rivlin sí tuvimos muchas reuniones. Yo fui a su casa, tuvimos ese aspecto sencillo. Luego, dentro de eso, pues para hablar de los contactos, en 1985, algo así, me invitaron para estar en el desayuno presidencial en Washington, lo que llaman el National Prayer Breakfast, el desayuno de oración en Washington. Y desde entonces me hicieron parte, he sido coordinador del Desayuno Nacional de Oración en Washington, donde todos los años, el primer jueves de febrero, se celebra una reunión muy especial con líderes de toda la tierra, y siempre el presidente de los Estados Unidos está presente en ese lugar. Recuerdo de tantos presidentes El que... presidente de Estados Unidos y tú. que no, nos reunimos unas 3.000, 4.000, a veces 5.000 personas ahí en Washington. Estos tiempos de pandemia llevamos 2 años ausentes, ¿sí? Tres cosas. Lo hemos hecho por Zoom, por plataforma, por un webinar, y hemos trabajado así, pero hemos tenido contacto. El último viaje que estuve fue cuando el presidente Trump estaba como presidente, que nos invitó a la Casa Blanca, que nos invitó a un desayuno a su propio hotel, el Hotel Trump, que tiene ahí en Washington, cerca
al palacio. Y bueno, por ahí, por esos lados. Así que, y con Colombia, pues algunos de los presidentes, con Alfonso López Miguelsen, con tantos, Turbay Ayala, etcétera, 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 con tantos, ¿no? Gaviria. Sí, con todos ellos, de alguna manera. Algún contacto había siempre, ¿no? Siempre, así que siempre dando testimonio de Jesús y trabajando por nuestro país, ¿no? Por nuestra tierra, nuestra hermosa tierra. Así que hay mucho para contar del tema. Y de ese, yo escribí hablando de la guerrilla ya, volviendo al caso de la guerrilla, yo escribí un libro que se llama Desde Desde la la otra otra trinchera. trinchera. Ujú. Exacto, desde la otra trinchera. Lo leí, yo leí ese libro. Qué bueno. Fue Ujú. eh, una pequeña biografía, casi autografía en cierto sentido, porque me ayudó mucho. Yo no soy bueno para escribir, ¿para qué tengo que decir la situación? Me lo escribió Alba Jodil Santoyo, que era periodista y que era la niña, como decimos, la niña bonita de Yamid Amad, cuando tenía el noticiero, Canal 1 que existía en esa época, que era el segundo, que existía el Canal 9 y el Canal, bueno, no recuerdo, ya se me olvidó los nombres de los canales, pero estaban ahí, estábamos juntos, así que la historia es larga, hermano. No, pero es una historia demasiado importante. Yo realmente, pensando en este tiempo, esta entrevista que tenemos contigo hoy, yo estaba pensando que este va a ser un programa para honrarte a ti. Yo quiero honrarte aquí públicamente. Estoy quedando grabado, saliendo por el Facebook, por YouTube. Yo quiero honrarte por estos 81 años de vida, porque según lo que tú dices, es un hombre radical. De la guerrilla, 100%, al cristianismo, 100%. Y te has convertido en Colombia en un personaje demasiado importante. Yo estaba pensando en una película que hay americana de un hombre negro que sirve a los presidentes. Y él en toda su vida, en su servicio en la Casa Blanca, pasan muchos presidentes y él los tiene que servir como en la casa, él es servidor de ellos. Entonces la película va mirándolo a él y todo lo que él cuenta con respecto a la vida de cada presidente. Y yo pensaba lo mismo contigo, porque hasta donde yo entiendo, cada presidente, en cada presidencia ha habido crisis, de una forma u otra. Claro. Y han tenido que llamar a los evangélicos. Y cuando llaman a los evangélicos, siempre el nombre de Héctor Pardo sale a relucir. Claro que hay muchas razones para eso, ¿no? Porque tú tienes liderazgo, tú ayudaste o ayudas con lo de Sedecol también, ¿ah? Sí, yo fui fundador de lo que es Sedecol hoy. Yo fui fundador de eso en 1991, cuando hicimos la Asamblea Nacional Constituyente. Yo fui fundador del movimiento Unión Cristiana, que llevamos a la Asamblea Nacional Constituyente a dos constituyentes, al Esa es doctor. en 1991, ¿sí? Sí, la elección fue en 1990. 90. Pero el ejercicio fue en 1991, que terminó con la nueva Constitución Política de Colombia el 4 de julio, ¿no? Que ya vamos a cumplir dentro de poco, ya son 30 años. 30 años. Y pues ahí estuve con todo ese trabajo, luchando por la iglesia, en este caso fue muy especialmente por la iglesia, porque en ese tiempo no había libertad religiosa, había tolerancia religiosa. Ajá. Porque el artículo 53 de la Constitución, que hablaba de la libertad religiosa, había que interpretarse a la luz del preámbulo de la Constitución, y el preámbulo reconocía a la Iglesia Católica como la de la nación. Entonces todos los estamentos políticos y de Estado defendían a la Iglesia Católica y a nosotros nos toleraban, ¿no? Entonces ahí trabajé en eso, y en ese periodo había SEDEC, la Confederación Evangélica de Colombia, se fundó en 1951, algo así, más o menos, y yo llegué a ser parte de la Confederación de 1970, 10 años más tarde convertidos, 11 años. Y pues estuve con ellos, pero había habido una incisión dentro de la confederación, porque pues los pentecostales, yo soy pentecostal, de origen pentecostal, ¿no? Pero los demás, los pentecostales formaron
tolda aparte y yo me quedé con los no pentecostales, porque pues yo no encontraba razón por la cual me tenía que ir con los pentecostales, aunque apreciaba mucho, y ellos me apreciaban mucho, lucharon mucho para que yo me fuera con ellos, pero dije, pero es que no hay razón, más bien busquemos la unidad. Y fue interesante porque como en el 91, sí, 91, la incisión fue en 1978 y duramos todo ese tiempo separados. Yo llegué a ser presidente de la Confederación Evangélica de Colombia en 1984, en una asamblea en el Seminario Bíblico de Medellín. Y seguí trabajando y estaba trabajando tiempo parcial con Visión Mundial. Y bueno, en todo ese trabajo, es largo el terreno para hablar, pero llegamos a formar a la división de entre SEDEC y ASECOL, ¿sí? Luché y se convirtió en SEDECOL. Con las dos siglas se hizo se hizo la unión. unión y fui el primer presidente de esa entidad, de SEDECOL. Solamente se le cambió el nombre, ¿no? Claro. Sí, nada más. Claro, y yo conecto eso, como tú eras el presidente, el líder, y supuestamente esa organización recoge la Asociación de Iglesias Evangélicas de Colombia. Por tal razón, cuando algún presidente necesitaba comunicarse con los evangélicos, entonces pues llamaba al presidente, al que representa a los evangélicos, y allá aparecías tú en la película. De una u otra manera hicimos muchos desayunos presidenciales aquí en Colombia también. Antes de lo de Washington, nosotros hicimos el desayuno presidencial. El primer desayuno que hicimos en 1900, no recuerdo la fecha, 1980 y pico, cuando estaba Alfonso López de presidente, no recuerdo la fecha, 70 y pico, algo así. Hicimos el primer desayuno presidencial en el Hotel Tequendama, sí, con otros hermanos, nos trabajamos. Bueno, en fin, hay mucho que hablar, hermano, del tema. Pero, Sí, pues, pero bueno, vamos a, yo tengo unas ideas de cómo orientar esta conversación contigo que es importante y que mucha gente la va a oír, porque yo me oí toda la entrevista que te hicieron a ti, la revista Valores, sí, Nodita. sí. O sea, porque escucharte a ti es muy interesante, muy importante para la historia del país, para las nuevas generaciones. Y el título que tiene este programa hoy es El cristianismo y la política. Y tú representas esa idea. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con la política? ¿Cómo esto se fusiona? ¿Cómo tú como pastor evangélico comienzas a intervenir en asuntos nacionales? Y tú nos puedes hablar de esto, de cómo se logra esto, porque también tendríamos que hablar de el año 90, 91, la Unión Cristiana, porque me imagino que tú estuviste involucrado en ese movimiento de la Unión Cristiana. Yo fui el fundador. Bueno, imagínate tu fundador, o sea, tú impulsando al cristiano a involucrarse dentro de la política. Y la constitución del 91 con Jaime Andrés Hurtado, Jaime Ortiz. Jaime Ortiz es algo histórico, ¿no? Y tú tienes mucho que ver en ese proceso. ¿Cómo ha sido eso de como cristiano involucrarse en la política? La verdad que no ha sido fácil porque, digamos, para empezar con el génesis fuera de mi experiencia con la guerrilla, antes de ser cristiano, el primer partido político que existió en Colombia, que no se conoce en la historia, se llamó MONASEF, Movimiento Nacional Cristiano Evangélico, en 1970. Y yo fui uno de los fundadores, no fui el fundador, pero fui uno de los fundadores de los 7 amigos que estábamos y trabajamos porque queríamos participar de alguna manera en buscar un cambio en el país. Ya no a través de la guerrilla, no a través de las armas, sino a través del entendimiento, y creíamos que el evangelio es un evangelio de paz, es un evangelio de reconciliación, es un evangelio de convivencia, independiente de los matices que la gente tiene.
El Evangelio aprende nos enseña a respetar la libertad de conciencia, la libertad de culto, no solamente la de los evangélicos, la de todos, ¿no? Dios no obliga a Claro. nadie que sea simplemente les abre la puerta y les muestra la verdad y ellos deciden si siguen al Señor o no lo siguen, ¿no? Le estudié mucho en ese sentido y fue difícil porque, por ejemplo, en 1990, cuando fundamos Unión Cristiana, cuando fundé Unión Cristiana, que Darío Silva me ayudó, fue una persona que me acompañó mucho. Darío Silva, pues como venía de Noticolor y Claro, un jugó periodista muy gran conocido. periodista y todo. Yo tuve la dicha de ordenarlo al ministerio, de bautizarlo y de casarlo. Así que tenía, ¿no? Ah, él seguía en su iglesia trabajando y todo, pero hemos tenido buena relación con Darío Silva, en su manera de ser y todo, pero lindo, lindo. Entonces, la Confederación Evangélica de Colombia prohibía la participación en política, Ujú. totalmente, prohibía. Cualquiera que participara era declarado fuera de la Confederación. Entonces, cuando yo vi que otra vez todo esto mereció un programa aparte, o un momento aparte para hablar de lo que fue todo el trabajo del movimiento Unión Cristiana, de lo que se hizo en su momento en medio de situaciones. Pero logré hablar con el resto del equipo porque siempre he aprendido a trabajar en equipo. No, nunca he estado para mandar, siempre he trabajado en equipo, para que juntos busquemos la respuesta de lo que hay. Por eso, para mí es muy difícil a veces estar en un movimiento o en algunas otras donde alguien, a mí me gusta servir, pero no, me gusta servir de corazón no mandado. Ya. Es parte de mí. Servicio voluntario. Un servicio y lo hago con todo el corazón, lo hago y nadie me puede decir lo contrario de los que me conocen en el trabajo. Entonces se fundó el movimiento y yo conseguí que la junta directiva de SEDEC me apoyó completamente y convoqué una asamblea extraordinaria con el único propósito de eliminar ese artículo de los estatutos de SEDECOL. Y se eliminó, entonces ya pudimos formar el partido y marchar adelante. Así que siempre queriendo lo mejor, por un lado para la iglesia, porque como te dije, logramos la libertad de igualdad religiosa. Ajá. Menos está en la Constitución, ¿sí? Con el falle de la Corte Suprema de Justicia y con la Corte Constitucional después, muy reconocido, aunque pues la interpretación que le da la Corte Constitucional es de un país laico, que no puede ser laico porque invoca el nombre de Dios en la Constitución. Claro, claro. Preámbulo, ¿sí? Entonces no es laico, esa a confesional que es distinto, ¿no? No tiene ninguna confesión, pero respeta el nombre de Dios. Siempre hemos luchado eso, que el nombre de Dios sea reconocido en todas partes. Así que, pues trabajamos y porque después seguí avanzando, seguí conociendo, me di cuenta en el 1994, 95, pues nosotros seguimos con el partido Unión Cristiana o con el movimiento Unión Cristiana, porque queríamos consolidar la libertad religiosa. Tuvimos a Jaime Ortiz en algunos periodos y tuvimos a Fernando Mendoza en otros periodos. Estuvo inicialmente Vivian Morales en la Cámara y otras personas que trabajaron para consolidar la libertad e igualdad religiosa. Pero me di cuenta que si queríamos seguir penetrando en la esfera de la política, teníamos que tener capacitación para eso y no estábamos preparados. Y yo no sé si hoy estamos preparados todavía para esa situación, ¿no? Bueno, estamos en un tiempo muy importante en la historia, pero creo que estamos mejor preparados que antes. Sí, No con todo el entendimiento, pero mejorcito. sí, ha mejorado, gracias a Dios, ha mejorado, pero a veces me parece que no mucho. A mí también a veces me parece que no mucho. La verdad, no Pero, ha sido Pastor una Héctor, experiencia. Lo que pasa es que después yo entendí que yo fui influenciado mucho por Abraham Kuyper, cuando él fue uno de los formadores de reformadores de Holanda,
un gran reformador, leí muchos de sus artículos al respecto, después con Francis Schaeffer, que fue un gran maestro en Europa, americano, pero en Europa leí mucho. Leí casi todos sus libros. En mi biblioteca tengo la mayoría de los libros que se tradujeron al español. Los tengo y aprendí mucho de él, después de Loren Cunningham, y después de Bill Bright, y todo eso, líderes que empezaron a influenciar en mi vida. Y paso a paso, se vino a las 7 esferas, lo que se llama los 7 montes, lo que se llama, yo estuve en la inauguración del movimiento de los 7 montes en Atlanta, Georgia, con Lance Wellnau, que fue el que lanzó la situación, con otro equipo muy grande, y asistí a la convención, me invitaron a la convención. Bueno, en fin, todo eso ha sido una situación. Y creo que Dios ama a las naciones. Dios las ama, empezando por ahí. Dios las ama. De tal manera que en Apocalipsis capítulo 21 habla de naciones salvas. Apocalipsis capítulo 21, verso 25. Dice, las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz del Señor. Entonces cada día viene más luz, más entendimiento, más claridad. Desde 2012 conocí a Vishal Mangalwadi, que es un hermano de la India. La India. Muy especial. Nos hemos hecho amigos. Él está ahorita trabajando en una revolución que llama la tercera revolución educativa. La idea de tener una universidad global por online en todas partes. Claro, eso es bastante complicado, pero ha estado con nosotros muchas veces en la comunidad. Ya has tenido a César Vidal en tu iglesia varias veces. Claro, muchas veces César Vidal es mi amigo personal. Yo fui el primero que lo traje a América Latina porque él venía de España, se instaló en Miami y recién se instaló de alguna manera, no recuerdo cómo fue, pero nos conocimos, y lo visité, hablamos y vino conmigo, vino por como 7, 8 años seguidos a la iglesia. Ya hoy pues ya es conocido en toda América Latina, ya tiene su propio trabajo y hace un buen es un hombre muy importante con sus ideas bíblicas de gobierno para Latinoamérica. Cierto, es un historiador espectacular. Sí. La verdad es una biblioteca andante. Sí, uno le hace alguna pregunta del año 1500, del año 1100, del año 400, del año 200 o antes de Cristo y le responde a uno con toda la situación sin necesidad de buscar en el diccionario nada, ni en su biblioteca. Es verdad. Pastor Héctor, tú eres una persona, has sido y eres una persona demasiado importante para Colombia, en el mundo evangélico y para Latinoamérica. Eres un referente. Tanto así, eres referente que toda persona que escribe un libro quiere que tú lo firmes. Sí. Y escribas un comentario, porque si está el comentario... Una presentación, ahorita me pidieron escribir un comentario o no una presentación, un párrafo para un libro que viene de Scott Allen, de Discipulando las Naciones, del movimiento Discipulando las Naciones de Aaron Miller y Bud Moffitt, que soy parte de ese equipo también, y van a sacar un nuevo libro sobre la justicia y la justicia social. La diferencia entre la justicia del reino y la justicia social. Entonces me pidieron escribir una recomendación del libro, ¿no? Así que de una u otra manera se va a hacer en el libro de la tercera revolución educativa. Ya me pidieron que preparara la presentación del libro, que cuando se saque en español, tal vez en un año saldrá, porque tienen que hacer muchos trabajos. Claro, el libro que tenga el comentario de Héctor Pardo y su firma, wow. Entonces eso muestra que el libro es calidad, que está recomendado, que vale. Pero eso es por la persona, lo que está detrás, o sea, por ti, por la persona, por lo que tú eres, por tu historia, por tu autoridad espiritual. Y según lo que estamos hablando, Pastor Héctor Pardo, pues has estado en 3 momentos muy importantes de como querer organizar lo que son partidos políticos. En el 70 dijiste con Monasec, en el 90 con Unión Cristiana, y lo que entiendo ahora, en el 2016, 17, con Colombia Justa Libres. Sí, cierto. Entonces, siempre has estado involucrado
en impulsar la política a los cristianos que participen en la política. ¿Por qué es tan importante que el cristiano participe en la política, Pastor Héctor? La verdad es muy importante porque ahí se juegan los destinos de las naciones, ¿no? La verdad que ahí tenemos, algunos dicen que la política es corrupta y yo creo que sí, pero la razón por qué es corrupta es porque los limpios nos quedamos afuera, ¿no? Y Entonces, porque los individuos son los que la hacen corrupta. exacto, son los individuos. Todo lo que tenemos que llevar gente con integridad, con una visión realmente de reino. Por eso hablamos de cosmovisión bíblica, no como visión política, no como visión humanista, no como visión ni inclusive cristiana, porque los cristianos cada uno piensa de su manera distinta y muchas veces pensamos no conforme a la Biblia, sino conforme a la cultura, conforme a cómo fuimos formados. Entonces hay que enfatizar cosmovisión bíblica. Y con Darrell Miller, el fundador de la Alianza para Discipular Naciones, desde 1980 me invitó a ser parte de su equipo. He trabajado con él, él ha escrito muchos libros, ¿no? Que están en español. Libros que son referencia para nosotros con la idea bíblica de gobierno. Exacto, libros que, porque la cosmovisión bíblica, hay un punto muy clave, Ricardo. Es que en Mateo 16, cuando el Señor está con sus discípulos y le pregunta a los discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces uno dijeron que dice uno que Juan, otro que Elías, otro que otras personas, en fin. Y Jesús le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy? Y entonces los discípulos nos dicen, Pedro hacia adelante y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Petrus, o piedra, y tú eres Pedro, pero sobre esa roca, esa verdad que dijo, edificaré mi eclesía. Porque la palabra que el Señor utiliza ahí no es la famosa palabra iglesia que conocemos hoy en día. Él utilizó una expresión que era la eclesía, con doble K se escribe en español, eclesía, que la eclesía en su momento era una entidad que participaba en los destinos de la polis o del pueblo, ¿sí? Ahí se trabajan los aspectos de la economía, se trabajan los aspectos de la guerra, se trabaja de cómo manejar una ciudad. Las ciudades-estado en esa época con los griegos tenían esa connotación. Entonces él no creó una entidad religiosa en el sentido tradicional de hoy en día. Si hubiera sido una entidad religiosa, él hubiera dicho, yo edificaré mi sinagoga, que era lo que se conocía en esa época, o yo edificaré mi templo, que era el que se reconocía en Jerusalén, el templo de Jerusalén. En fin, no, él dijo, yo edificaré mi eclesía. Y la eclesía era una entidad, como digo, que influenciaba en todas las esferas de la sociedad para que vivieran conforme a los principios que Dios había establecido, especialmente que tuvieran en cuenta los 10 mandamientos. Es decir, la ley moral de Dios debía de ser la que reinaba en el corazón de todos los seres humanos. Así que cuando uno ya estudia eso y conoce la situación, nos damos cuenta que el Señor ama a las naciones. Y por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 16 dice que espera que todas las naciones obedezcan a la fe. ¿Sí? Tenemos que predicar para que obedezcan a la fe, no para que se vuelvan evangélicos, ¿no? Porque a veces pensamos que tienen que ser evangélicos. No, eso y es otra cosa, ¿no? Distinto. Más bien que obedezcan a los principios de la fe cristiana o de los 10 mandamientos o del Antiguo Testamento para no divorciarlos. Tanto Pastor Héctor, hablemos ¿sí? un poquito acerca de Colombia, naciones, Colombia, Ajá. nación. La situación que está pasando Colombia, el partido Colombia Justa Libres. Tú eres parte de los fundadores de Colombia Justa Libres, ¿cierto? También. Sí, claro. Es más, prácticamente el inicio de Colombia Justa Libres, por la gracia del Señor, otra vez comenzó conmigo. Porque cuando en octubre del 2016 él no ganó, que yo fui uno de los que impulsó. Octubre 2. Octubre 2, exacto.
y impulsamos la oración el 29 de septiembre, Septiembre. una oración nacional y todo para que nos Esas son acompañaran. fechas muy importantes. Exacto. Y habíamos impulsado también las marchas de Colombia el 10 de agosto de 1916. 16. También estuve impulsando todo lo que fue ese tiempo. Así que fue una serie de situaciones. Entonces, cuando no triunfó, entonces el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que éramos conocidos, me hizo llamar a través de Lorena, que era la directora de Asuntos Religiosos Lorena el Ríos. Ministerio del Interior, y me dijo que quería hablar conmigo. Yo fui a la casa del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Giralda, frente al Palacio, y hablé con él. Entonces me dijo: Héctor, cuéntame por qué ustedes nos ganaron a nosotros si nosotros teníamos todo, Todo cuadrado. todo cuadrado, lo teníamos así. Directamente me dijo: y ustedes nos ganan, no entendemos por qué nos ganaron. Y yo le dije sencillamente: ministro, es que ustedes se metieron con lo más amado en Colombia, que es la familia y los niños. Y entonces ustedes quieren en el acuerdo que hicieron con la FARC, quieren meter la ideología de género para destruir la familia y y pervertir nuestros hijos. Y el aborto y todo lo demás, lo que Gina Parodi había hecho y todo, que esa fue la protesta del 10 de agosto de 2016. Entonces hablamos de eso. Entonces me dice, perdone que le haga una referencia muy personal. Me dice Juan Fernando, me dice: el pastor, espéreme, ya vengo, tómese un tinto y ya vengo. Salió a hablar con el presidente, se fue a hablar con el presidente. Entonces me dice: mira, pastor, el presidente le manda un saludo muy especial, que gracias por darnos la idea de qué fue lo que pasó. Y él quiere sacar adelante el proyecto y va a nombrar los notables del país. Y él ha pedido que usted sea uno de los notables de la nación. Lo escuché, me callé, sentí una voz extraña en mi corazón y le dije: mire, ministro, la verdad, dígale al presidente que estoy muy agradecido al presidente Santos por ese privilegio que me da. No lo merezco, porque no creo que sea un notable de la nación en el sentido que tiene la política. Más bien, yo quiero decirle que la bola está en mano de la cancha del presidente. Necesitamos que se revise el acuerdo, no porque estamos a favor de la guerra, sino que se revise el acuerdo, porque qué lugar tenía el homosexualismo, la ideología de género en el conflicto colombiano, y lo metió ahí, ¿no? Entonces, yo le dije: gracias, ministro, pero no puedo aceptar. No vine a eso, a que me den un puesto para traicionar mi conciencia. No puedo. Entonces, me dijo: bueno, ya está bien, Héctor, lo entiendo. Me dejó al viceministro porque hablara conmigo, a Guillermo Rodríguez. Y entonces hablábamos un rato. Cuando llegó otra vez Juan Fernando, y me dijo: mire, pastor, el presidente quiere que usted se vaya para Cuba y hable con la guerrilla, para que les explique lo que nos explicó a nosotros, porque ellos creen que el presidente los traicionó. Le dije: pues yo le he dicho al presidente por tanto tiempo que nos permita ir a hablar, a ser parte del arreglo de La Habana, como veedores o como observadores por lo menos, y nos negó siempre la puerta. Dijo: no, el presidente quiere que usted vaya y dígame a qué hora se va, y ya tiene el tiquete, va a tener el hotel, va a tener todo listo, y la guerrilla lo va a estar esperando. Entonces yo pensé un ratico y le dije: mire, ministro, la verdad quiero decir una cosa. Yo sí estoy dispuesto a ir porque lo he pedido, pero no voy solo. Entonces me dijo: ¿y con quién quieres ir? Le dije: por lo menos con dos. Yo no sabía cómo, lo dije así por palabras que vinieron en ese momento. No tenía en la mente a nadie, ni siquiera sabía que me iban a invitar. Entonces le dije: voy con dos. Me dijo: ¿con quién quieres ir? Le dije: bueno, pensé en Eduardo Cañas, porque con Eduardo nos ha unido una relación de muchos años, porque Fulvia, su esposa, fue mi discípula y estuvo con nosotros en la iglesia por muchos años, hasta que Cañas se casó y me la sacó. Entonces, no, pero eso Así son estos hombres. nos ha llegado una relación muy linda con Eduardo, con toda la familia Cañas, con todos los hermanos de Fulvia, con la mamá tuvimos una linda relación. Y esa es otra historia también aparte. Pero bueno, y entonces tú vas a Cuba con... yo voy a Cuba con Eduardo Cañas, pero le dije, Eduardo Cañas me había hablado muy bien de John Milton.
yo no conocía a John Milton. Entonces, pero como Eduardo Caña me hablaba muy bien, y mire, ¿por qué no llamamos a John Milton también? Yo, Dios, consígame la cédula, consígame todo, y me dice cuándo se va, a más tardar pasado mañana. Y bueno, entonces yo llamé a John Milton, y llamé a Cañas, me dio el teléfono John Milton, llamé a John Milton y le dije, y claro, aceptaron encantados. Y nos fuimos los tres. Y allá Acaban los tres. los tres bajamos. Espere un momentico, Pastor Héctor. Vamos a dejarla por ahí ahorita. Eso es muy importante. Esa historia que usted ha dicho, ese pajito no me lo sabía yo. Lo primero, sabía la parte segunda. Está escondido. Sí, pero el inicio, pero está bien. Pero por el tiempo, solamente, ¿cómo ve usted a Colombia Justa Libre como partido político en su proceso, en su participación política para el bien de Colombia? ¿Cómo lo ve? En cortas palabras, para terminar. En cortas palabras, yo diría que la situación que tenemos que reconocer es que Colombia Justa Libre nació ayer. Usted no puede esperar, los únicos que salen, que cuando nacen corren son los patos. ¿Sí? o los potros, que están unas horitas de ahí y después se paran y salen corriendo detrás de... No sé si los elefantes les pasa igual o que ese tipo de cuadrúpedos les pasa algo similar, ¿no? O los patos. Y nosotros acabamos de nacer, que nos llevamos 3 años de haber nacido y ya estamos aspirando a presidencia de la República. La verdad, me parece que en mi percepción, debíamos de crecer, de florecer más, arraigarnos más en la política, conocer más la cosmovisión bíblica, lo que es la cosmovisión bíblica, y entonces con base en eso ya avanzar después a otros lugares. Debíamos de tener influencia en el Congreso, porque 3 congresistas ahorita que queda prácticamente 2 congresistas, porque Palacios, que es un buen hombre, lo aprecio, pero no se ha podido entender con los otros senadores. Senadores. Carlos Eduardo es una persona muy especial, pero está solito en la Cámara. Entonces, ¿por qué no luchar para tener siquiera unos 10, 15 senadores con representantes a la Cámara y entonces influenciar y de repente muchos concejales, de repente muchos diputados, fortalecer el partido en las bases? El partido no tiene bases ahorita, no tiene bases. Y claro, económicamente hemos tenido crisis porque se va mucho en la política y no recibimos dinero de las mafias que son las que sostienen muchas veces, según dicen, no me consta, ¿no? Según dicen los partidos, los sostienen las mafias. Según los chismes. No nada de eso. Nosotros con el puro esfuerzo del pueblo, todo lo que hacemos, John Milton ha hecho un buen trabajo, Ricardo ha hecho un buen trabajo, Pacheco ha hecho un buen trabajo, Carlos Eduardo también, y Palacios también, por su lado, pero todos han hecho un buen trabajo y creo que Farid en Cali como diputado ha hecho un buen trabajo y los diputados, los concejales aquí en Bogotá, Emil Rojas, y todos un buen trabajo realmente. Fortalezcamos ese trabajo para que entonces después podamos soñar en algo más grande, ¿no? Creo que la situación que tenemos es que es un país un partido muy joven, sin experiencia, porque ninguno de los que está ahí tenía experiencia política. Y la política es como entrar al trono de Satanás. Satanás ha estado sentado en ese trono por muchos años, por siglos ha estado sentado ahí. Entonces, cuando se sienta alguien en ese trono, ahí al pie de Satanás, pues va a ser atacado, va a ser... 200 años en Colombia. Sí, va a ser vilipendiado, va a ser, bueno, todo lo que quiera. Así que, bueno, yo le veo futuro a Colombia Justa Libre y tenemos que aprender una de las cosas que tenemos que aprender en Colombia Justa Libre es a ser humildes, reconocer que uno se equivoca y no justificarlo. En todos sentidos se equivocó. Hemos hablado, como dice el Señor, que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Bueno, Pastor Héctor, démoslo ahí, eso es muy importante. Por el tiempo se nos ve, pero es un análisis muy bueno de últimas palabras de Colombia Justa Libre como partido político. Estamos comenzando, vamos a aprender, fortalecer las bases para poder pensar en cosas mayores. Pastor Héctor Pardo, referente político, cristiano en Colombia, un honor hablar con usted, tenerlo en este programa. Yo espero invitarlo otra vez para que hablemos de la historia. Okay, porque la historia nos enriquece. Gracias por estar con nosotros hoy. No,
Un saludo a todos los oyentes, a todos los que nos observan en este momento o en el momento que nos vean. Un saludo muy cariñoso. Y oren por nosotros, oren por la Iglesia en Colombia, porque hay otro problema que hay que atender, no solamente el aspecto político, sino el aspecto del nuevo orden mundial, de todo lo que implica el nuevo orden mundial, que tal vez, como van las cosas, sí sigue floreciendo el nuevo orden mundial y sigue floreciendo el socialismo del siglo XXI en América Latina. Tal vez dentro de poco vamos a tener el socialismo en el gobierno, y eso hay que prepararnos como iglesia, prepararnos. Así que hay mucho para hablar de eso, mi hermano. Y así Bueno, que a todos, muchas gracias, que Dios les bendiga. un placer tenerte, Dios te guarde. Gracias a todos por acompañarnos. Nos veremos el próximo martes con la ayuda de Dios a las 4 de la tarde aquí en su emisora Busco en Ti, porque donde estás no es el final. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.